Yo soy Virginia. En el video programa de hoy vamos a hablar sobre otras pestes que anduvieron por ahí que la humanidad sufrió, se vio afectada por otras pestes y las condiciones en las cuales se dieron fueron bastante parecidas a esta en cuanto a la raíz del problema. Vamos a hablar sobre la peste negra o la peste bubónica y antes vamos a hablar sobre la plaga de Justiniano para que podamos establecer un paralelismo de lo que estamos pasando ahora y por qué Dios permitió que la élite llegara tan lejos e hiciera lo que hizo, que nos está afectando ahora a todos. No era ningún misterio que tanto en la época de la plaga de Justiniano como en la época de la peste bubónica, las personas estaban seguras que lo que estaban sufriendo era un castigo divino por todos los pecados que sobreabundaban en estas épocas. Primero quiero hablar sobre la plaga de Justiniano, que se sucedió en el Imperio Bizantino. La plaga de Justiniano se dio porque se dio durante el emperador Justiniano. Estamos hablando del Imperio Romano de Oriente y nos vamos a ubicar en los años 541 al 543. Esta plaga se propagó desde Constantinopla, se propagó a toda Europa. Muchos textos, libros, hablan de que se llegó a perder cerca del 40% de la población y esta plaga fue una de las principales causas de su posterior caída. El origen es absolutamente incierto. Uno de los historiadores con más prestigio de la época del lugar era Procopio y sostenía que el origen de la peste había surgido en Egipto. En Egipto habría surgido que esta plaga se extendió por las pulgas que picaron a las ratas y las ratas viajaron a través de la ruta comercial, viajaron en barcos y se contaminaron a otros lugares. Y que estas ratas viajaban en los barcos mercantes y que la higiene era prácticamente nula y los controles sanitarios prácticamente no existían. Fue la primer peste a gran escala de la humanidad, la plaga de Justiniano, y una tercera parte de la población mundial se perdió. Allí se distinguían o se lograron distinguir tres tipos o tres subtipos de esta plaga: la bubónica, la septicémica y la neumónica. Básicamente lo mismo se va a aplicar a la peste negra o peste bubónica. En esta plaga de Justiniano, los síntomas eran primero una hinchazón de los ganglios en las ingles, en la ingle y en las axilas. Luego estos bubones reventaban y proporcionaban un dolor espantoso. Luego el coma y la muerte. Muchos sufrían de desmayos, pesadillas y alucinaciones. Lo que se hablaba en ese entonces, cuando se dio esta peste, era que había muchísima corrupción en el pueblo, de que el pueblo no estaba cumpliendo los mandamientos de Dios, de que sobreabundaba el pecado, de que eran creyentes de boca, pero que no llevaban una vida de santidad, ni muchísimo menos, y que por el tanto pecado que había, Dios trajo como castigo esta peste. Con relación a la peste bubónica o peste negra, es una peste muy conocida que se dio en el siglo XIV, entre los años 1346 y 1353. Previamente, al principio del siglo XIV, entre 1300 y 1300 y poco, había habido una pequeña edad de hielo donde afectó muchísimo a las cosechas y como consecuencia trajo muchísima hambruna mundial. Esto lo que trajo es que las personas tuvieran un sistema inmunitario muy débil, estaban muy mal alimentadas y esto también fue caldo de cultivo para que la peste azotara con muchísima más fuerza. Entonces, ¿qué es lo que pasó? En esos años, entre 1346 y 1353, se extendió esta peste, que era exactamente lo mismo a la plaga de Justiniano. El origen era el tema de las pulgas que estaban infectadas por la bacteria Yersena pestis. Estas pulgas picaban a las ratas y a su vez las ratas la transmitían a los seres humanos.
tenemos que ver el contexto de muy poca higiene, de controles sanitarios nulos y ya la gente debilitada, el sistema inmunitario, fue un verdadero caos y empezaron a caer las personas enfermas como moscas. Las ratas y las pulgas convivían con los seres humanos en todos lados, en los barcos, en las casas, en las calles, en todos los lugares. La higiene, como les dije, era nula. Estos animales, sobre todo las ratas, son animales inmundos a los ojos de Dios. Como toda peste, en este caso, es una zoonosis que se transmite de los animales a los humanos. Se incubaba entre 15 a 23 días y daba como resultado estos abultamientos en las ingles, en las axilas, o también surgían manchas negras en los brazos, en las piernas y demás partes, por eso también peste negra, ¿no? También tiene 3 derivados, es lo mismo. La bubónica tiene los derivados de la bubónica, la septicémica y la neumónica. Son 3 como variantes, pero siempre hablando de la misma peste. Se levantó la posibilidad de que surgió en China, sí. Luego pasó a Asia Central por las distintas rutas comerciales y luego llegó a Europa. Europa perdió un alto porcentaje de su población, allí fue tremenda y también el escenario era básicamente el mismo, que parte de la sociedad estaba profundamente consciente de que era muy pecadora, de que estaba ofendiendo a Dios con sus prácticas, con sus pensamientos y que se estaban entregando a todo tipo de placeres carnales. Muchos estaban asustados, muchos eran conscientes, pero aún así no se arrepentían de verdad, se empezaban a autoflagelar, se golpeaban, se lastimaban el cuerpo, como creyendo que con eso Dios los iba a perdonar o iba a tener misericordia. Y el amor y la misericordia de Dios no pasa por ahí, no pasa por si te flagelás, si te lastimás, o no sé, pasa por un sincero arrepentimiento de corazón y de que no lo vuelvas a hacer. Y la gente esto no lo hacía, no se arrodillaba, no se arrepentía realmente, no cambiaba de vida, no cambiaba su estilo, no vivía en santidad, sino que todo lo contrario. Decían unas cosas y dentro de sus casas hacían o cometían las peores aberraciones. Había mucha religiosidad, mucho fanatismo, mucho fariseísmo, y estas cosas no agradan a Dios. Cuando no hay un amor verdadero, una pureza de corazón, un arrepentimiento sincero y unas prácticas reales de santidad, a Dios de nada le sirve la religiosidad, a Dios no le gusta el fariseísmo, a Dios no le gusta el fanatismo, a Dios le gustan los corazones puros, los corazones limpios, la creencia en Jesús, sí, pero sobre todo llevar a la práctica lo que nos enseñó Jesús, y esto la gente no lo hacía. Entonces estaba lleno de religiosos, pero había mucha escasez de creyentes verdaderos. El recién infectado, aún con fiebre muy bajita, ya tenía alucinaciones con demonios, tenía allí visiones de demonios y visiones de fantasmas. Una visión o una alucinación en común que tenían todos era un fantasma negro sin cabeza. Entonces esto muchos lo atribuyeron a una mano sobrenatural de castigo por la ira divina. Dios tenía mucha ira, estaba muy enojado con las personas en ese entonces porque sobreabundaba el pecado. Los médicos usaban estas máscaras que ya son famosas, temidas en su momento, muy temidas, la utilizaban para de cierta manera impedir el contagio. Y es de destacar que en la gran biblioteca El Escorial, donde están las tumbas de los reyes de España, hay un manuscrito llamado La Danza de la Muerte, donde se describe todo esto de esta enfermedad y de cómo esta enfermedad es sin duda ninguna un castigo para todas aquellas personas que, para el mundo en ese momento que vivía hundido en las prácticas mundanas, en orgías, en pecados que ofendían a Dios. La ciencia tiene su propia respuesta, por supuesto, la medicina también, pero también hay muchas lagunas, Tampoco la medicina ha logrado hacer todo esto transparente, porque nos dice que se sabía y se sabe que la responsable por por estas pestes era la bacteria Yersinia pestis, como les mencioné, que estaban las pulgas y que las pulgas picaban a las ratas. Pero
se han hecho pruebas genéticas en esqueletos de personas que habían sido infectadas por esta peste y sorpresivamente en algunos fueron encontrados, pero en otros no fueron encontrados ni restos de esta bacteria. Lo que a los ojos de la medicina esto es un total misterio, no tienen explicación para esto. Entonces, la peste negra en determinado, en algunos sentidos, está hasta el día de hoy vista por un velo de misterio, porque hay cosas que no cuadran, porque en realidad tiene hay toda una explicación sobrenatural por detrás de esto. Es cierto que los animales juegan su papel, la naturaleza juega su papel, es cierto que la naturaleza tiene sus propias leyes, leyes establecidas por Dios, creadas y establecidas por Dios, que tiene de cierta manera una libertad, pero una libertad hasta donde Dios se lo permite. Hablo de las leyes de la naturaleza. Pero, por ejemplo, lo que está sucediendo ahora, sabemos que no es un castigo de Dios porque la élite provocó lo que está pasando ahora. Pero Dios permite o permitió que la élite lo hiciera. Y cuando Dios permite algo, también Dios se está manifestando, también Dios nos está hablando. Entonces, en aquel entonces fue una manifestación de Dios, una justicia divina, un castigo de Dios por todo lo que estaban haciendo, porque nos dice la Biblia que la ira de Dios es revelada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y esto lo encontramos en Romanos, del 1 al 18. Demasiada injusticia, demasiada maldad. Y hoy en día, si bien Dios no lo envió, no lo provocó, pero lo provocó la élite, pero Dios se lo permitió. Y cuando Dios permite algo, también nos está hablando. Así que en el programa que viene, si Dios quiere, les voy a hablar sobre el caballo amarillo del Apocalipsis, que está suelto. Vamos a seguir con el tema de las pestes. Si es que está suelto ese mismo caballo, ese mismo jinete, ya, si estuvo suelto y si está suelto, y qué es lo que nos espera para el futuro. Espero que el programa les haya gustado. Que Dios los bendiga a todos.